cuanto a la sismicidad, continúa se continúa con un mismo nivel de sismicidad a profundidades superiores a 20 kilómetros y en cambio a profundidades intermedias se mantiene con un nivel bajo respecto a las semanas anteriores. La magnitud máxima observada en las últimas 24 horas ha sido de un evento con una magnitud de 5.0 MBLG hoy a las 6:56 de la madrugada a una profundidad de 38 kilómetros y sentido con intensidad 4,5 en la escala de intensidad CMS. El tremor en las últimas 24 horas se mantiene en niveles bajos. Y con este nivel de sismicidad sigue siendo probable que se puedan producir terremotos que alcancen intensidades 5 o 6 y originar pequeños derrumbes en zonas de pendiente. En cuanto a la deformación, continuamos igual, con la estación más cercana al centro eruptivo que sigue mostrando deformaciones compatibles con la dinámica del proceso eruptivo y en cambio en el resto de las estaciones se muestra una tendencia general a la deflación regional. En cuanto a la emisión de dióxido de azufre asociado al penacho volcánico, continúa siendo alta, registrándose el último valor en los rangos entre 14.000 y 20.000 toneladas diarias mediante el uso de sensores ópticos en posición móvil marítima. Del análisis de las imágenes de satélite que dan esta misma información, se refleja una tendencia descendente desde el día 23 de septiembre, cuando se registraron unos máximos de 50.000 toneladas diarias. Y la emisión difusa de dióxido de carbono asociada al edificio Cumbre Vieja continúa registrando valores por encima de los niveles de fondo, reflejando ayer un valor entre 1.600 y 1.850 toneladas diarias. En el día de ayer, y hablando finalmente de la calidad del aire respecto al dióxido de azufre, se registraron niveles buenos en todas las estaciones, salvo en los llanos de Aridane, donde se mantuvieron razonablemente buenos durante gran parte del día, y en Punta Gorda, en la que los niveles estuvieron razonablemente buenos o regulares, salvo en una ocasión en la que pasó a nivel desfavorable, produciéndose una superación del valor límite horario a las 2, remitiendo posteriormente. En estas dos estaciones se superó con estos picos el umbral diario. Durante la mañana de hoy se registran valores entre buenos y razonablemente buenos en Punta Gorda y buenos en el resto de las estaciones. Con respecto a las partículas PM10, en el día de ayer se mantuvo el mismo patrón que en días anteriores en la estación de Los Llanos, con valores máximos entre las 9 y las 12, pero de baja intensidad, que fueron reduciéndose durante el resto del día hasta valores bajos, de forma que el índice de calidad del aire pasó de desfavorable a razonablemente bueno. En el resto de estaciones los niveles de calidad del aire fueron buenos o razonablemente buenos. Y hoy se mantiene en los llanos de Aridane un nivel razonablemente bueno y niveles buenos o razonablemente buenos en el resto de las estaciones. Se aconseja la consulta por parte de los ciudadanos de los datos actualizados en la web del Gobierno de Canarias de calidad del aire y se indica la dirección web. Eso es todo. Gracias. En cuanto a la sismicidad, seguimos manteniendo los dos grandes grupos de profundidad, es decir, reitero, profundidades intermedias, entre 10 y 15 kilómetros, y altas profundidades, más de 30 kilómetros. Afortunadamente, seguimos sin sismicidad superficial y, como ha pasado en los últimos días, la sismicidad, como digo, continúa en valores bajos, consolidándose, como digo, lo que ha estado ocurriendo en los últimos días. Sobre todo, se mantiene constante la sismicidad profunda. Ha habido un descenso de los sismos en los últimos días, aunque hemos tenido algún sismo importante, como el de esta mañana a las 7:05 de la mañana, creo que era, que hemos tenido un sismo de magnitud 5 y que además se ha sentido prácticamente con intensidad 5. En cuanto a la deformación, continúa la tendencia general de las deformaciones. Seguimos sin mayores problemas en la mayor parte de las estaciones, en las cuales hay una tendencia a la estabilidad y, en todo caso,
en la estación, en la LP3, tenemos una ligera deflación vertical. En cuanto a la emisión de SO2 asociada al penacho volcánico, estamos exactamente en la misma magnitud en cuanto a toneladas que en la fecha anterior, que el día anterior y el día de los 2 últimos días. Está claro que hace 3 días tuvimos un punto, una subida importante, que sin embargo en los últimos 2 días pues ha venido nuevamente a decrecer, como ya pasó la semana anterior.